Bueno, pues nada, bienvenidos a esta primera sesión de Kant. Ya empezamos con la filosofía seria de verdad. Vamos a intentar hacerlo lo más agradable posible. Bien, en primer lugar, yo sé que como hemos terminado con Hume y aún hay mucha gente, seguro, que no tiene claro eso aún de que no exista la causalidad en la naturaleza, y más en un bachillerato de ciencias, me gustaría incidir un poco en esta idea, ¿vale? Vamos a hacer otro experimento mental, otro experimento mental. Vamos a suponer que llegan los extraterrestres, ¿vale? Pues a la Tierra, ¿no? Y van a estudiar a los humanos y aterrizan pues en cualquier sitio, ¿eh? En la playa de Santa Pola, ¿vale? Bien. Y entonces los extraterrestres se encuentran allí un misterioso artefacto humano, ¿vale? Y entonces lo miran, es decir, ¿qué será esto? ¿Vale? Y entonces lo observan y ven que en el momento empieza a haber luz, ese artefacto empieza a subir, ¿vale? Empieza a subir. Cuando está el sol en su punto más álgido, ¿vale? Está en el máximo y en el momento empieza a desaparecer el sol, empieza a bajar hasta que el sol desaparece por completo y en ese momento está en el punto más bajo, ¿vale? Por lo tanto, los extraterrestres llegan a la conclusión de que ese artefacto es un fotómetro. Sí, es un artefacto que sirve para medir la cantidad de luz del ambiente, ¿sí o no? Incluso pueden hacer predicciones, porque mañana cuando salga el sol, el fotómetro empezará a subir, a subir, a subir y marcará el máximo. Incluso pueden decir hasta a qué hora será el máximo que marca el fotómetro, ¿vale? ¿Sí? ¿No os parece que nuestros extraterrestres esto se lo están inventando? Me parece que son inventados. Lo que se han encontrado es un termómetro, que lo que está registrando no es la luz, sino la temperatura. Y que efectivamente, pues cuando sale el sol, bueno, pues coincide que en el punto más alto del sol, ahí es el máximo de temperatura. Pero no por culpa del sol, no porque la esté causando el sol, porque cuando el sol se va por la noche, el termómetro no llega al 0 Fahrenheit, ¿no? Sino que a lo mejor el termómetro, incluso sin haber luz de ningún tipo, se queda a 20 grados de temperatura o a 15 grados de temperatura. ¿Por qué? Porque está midiendo la temperatura de la Tierra. ¿Sí o no? ¿Eh? Quiero que os deis cuenta de esto, ¿eh? Quiero que os deis cuenta de esto. O sea, unos extraterrestres habrían visto un termómetro por primera vez y no habrían sabido qué narices es eso. Y habrían empezado a inventarse cuál es la causa. Inventarse, yo utilizo inventarse para que me entendáis, pero lo que habrían empezado es a lanzar hipótesis de cuál es la causa de que esto esté aumentando. ¿Sí o no? ¿Eh? Es que quiero incidir en lo que decía Hume, ¿no? Si todo el conocimiento proviene de los sentidos, la causa no la podemos percibir. O sea, si pudiéramos percibir la causa, hacer ciencia sería facilísimo, ¿eh? Pero no la podemos percibir. Tenemos que ir inventándonos causas, tenemos que ir postulando causas, ¿vale? Y ya entraríamos en el problema del método científico y la falsación de Popper, etcétera, etcétera. Pero esto ya son otros detalles, ¿no? Bien, quiero que, quiero que esta idea la tengamos en la cabeza, ¿vale? ¿Por qué? Porque como vais a ver, vamos a empezar la corriente del criticismo, que es la filosofía de Immanuel Kant, ¿vale? Y esto lo va a tener Immanuel Kant en la cabeza, ¿eh? Porque en definitiva está viviendo la época de Newton. Y efectivamente, la ciencia avanza. Es decir, ¿cómo puede ser que la ciencia avance? ¿Vale? Esa es una. O sea, eso es un hecho. Es un hecho para Kant. La ciencia avanza porque ahí tenemos a Newton. ¿Vale? ¿Cómo puede ser que la ciencia avance? ¿Cómo lo hace la ciencia para avanzar? ¿Vale? En primer lugar. Y en segundo lugar, ¿eh? Y más importante, esa misma forma de actuar que tiene la ciencia
¿vale? Para avanzar en el conocimiento, se puede dar en metafísica, ¿vale? ¿A qué nos referimos con metafísica? Las tres grandes preguntas de la metafísica, que son la cuestión sobre el alma humana, es decir, el yo, la cuestión sobre el mundo como totalidad, que sea el mundo como totalidad, y la cuestión sobre Dios. Dios, alma y mundo. Esas son las tres grandes ideas de la metafísica tradicional. ¿Podemos los seres humanos avanzar en el conocimiento de estas tres cosas, de Dios, del alma y del mundo, de la misma manera que Newton está avanzando en el conocimiento de la naturaleza? ¿Vale? Podemos hacerlo, ¿eh? Bien. Y aquí es donde va a aparecer nuestro querido Kant, y se va a hacer la pregunta, se va a hacer la siguiente pregunta. Pero o sea, ¿es nuestra razón capaz de hacer eso? ¿Vale? ¿Es nuestra razón capaz de hacer eso? ¿Eh? ¿Alguien se ha parado a pensar si la razón tiene la capacidad de poder conocer a Dios, al alma o al mundo como totalidad? ¿Vale? Entonces, aquí es donde aparece la filosofía kantiana. ¿Vale? ¿Qué es lo que pretende Kant? Lo que pretende Kant es llevar a cabo una crítica de la razón humana, que no había hecho nadie. Descartes no había hecho una crítica de la razón. Descartes pensaba que el ser humano, mediante su razón, podía conocerlo absolutamente todo, ¿no? Y Descartes habla, bueno, demuestra la existencia de Dios, de yo y del mundo. ¿Os dais cuenta? Las tres grandes ideas de la metafísica. ¿Eh? Esas que Kant se va a preguntar, ¿pero eso lo podemos conocer? Podemos conocer a Dios, podemos conocer el yo, podemos conocer el mundo. Y sin embargo, Descartes lo demuestra absolutamente todo mediante su razón, ¿no? Y Kant se plantea, ¿no será que llevamos años ya intentando, o sea, utilizando la razón sin pensar hasta dónde puede llegar la razón? Esta es la pregunta kantiana, o sea, ¿hasta dónde podemos llegar con la razón? ¿Y cuál es el terreno en el que la razón no puede llegar? De ninguna de las maneras, porque excede sus capacidades, ¿vale? ¿Entendéis la palabra crítica? ¿Vale? Nosotros cuando hablamos de crítica en el lenguaje habitual hablamos de criticar, ¿eh? Es decir, oye, que te está criticando no sé quién. No, no se refiere a eso, ¿vale? En Kant, hacer una crítica significa estudiar cuáles son las posibilidades y los límites de algo, ¿vale? Hacer la crítica de la razón es, no como Descartes, pensar que con la razón se puede llegar a absolutamente todo, sino vamos a ver cuáles son las posibilidades de la razón, qué puede hacer la razón y cuáles son los límites de la razón que no puede trascender esos límites, ¿vale? La razón humana. Entonces, esto es la crítica kantiana, mirad la corriente, se llama criticismo, ¿vale? Lo que va a hacer Kant respecto de los anteriores, Descartes y Hume, es coger la razón y estudiarla, que no la ha estudiado nadie. O sea, ¿qué es la razón? Esta que estamos dando por supuesto que podemos utilizar los seres humanos. ¿Qué es la razón? ¿Qué es lo que puede hacer y hasta dónde llega? ¿Vale? Esta es la corriente del criticismo kantiano. Bien, el criticismo es una de las corrientes más importantes de la filosofía moderna. Entre otras cosas, va a ser la síntesis entre racionalismo y empirismo, ¿vale? Racionalismo, todo el conocimiento proviene de la razón; empirismo, todo el conocimiento proviene de los sentidos; y ahora Kant va a hacer una síntesis de racionalismo y empirismo, que quede claro, ¿vale? Esta corriente se desarrolla como respuesta al debate entre racionalistas y empiristas que dominó la filosofía en los siglos XVII y XVIII. El criticismo kantiano se caracteriza por su intento de superar las limitaciones y problemas de ambas corrientes. ¿Vale? ¿Mediante qué? Algo que no habían hecho las otras corrientes. Una crítica de la razón misma. O sea, vamos a ver hasta dónde puede llegar y vamos a ver cuál es el límite infranqueable de la razón, que no puede atravesar la razón. ¿Vale? Kant buscó establecer las condiciones y límites del conocimiento humano, aportando un nuevo enfoque sobre cómo comprendemos la realidad y el papel de la mente en la formación de nuestro conocimiento.
Bien, el contexto histórico de Immanuel Kant. Immanuel Kant nace en 1728, en 1804, bueno, en 1804, perdón, vivió en una época de grandes cambios y transformaciones en Europa, el inicio de la Ilustración. Durante el siglo XVIII, conocido como el siglo de las luces o Ilustración, la sociedad europea experimentó un auge en el pensamiento crítico y racional. Crítico porque puso en duda todo el conocimiento anterior, desde la escolástica, ya sabéis vosotros, y racional porque puso a la razón en el centro de la reflexión, ¿no? Los seres humanos tenemos que utilizar la razón, ¿no? Y ahora vamos a ver un texto kantiano que es muestra de ello. La Ilustración promovió la idea de que la razón humana podía comprender y mejorar el mundo. ¿eh? De hecho, si tuviéramos que resumir la Ilustración, ¿qué es la Ilustración? Celso, ¿qué es la Ilustración? Mira, la Ilustración es la confianza en que la razón nos liberará a los seres humanos de nuestras cadenas. ¿Vale? ¿De qué cadenas? De las que sea. Del sufrimiento, ¿vale? O sea, ¿qué es la ciencia? La ciencia es la creencia en que la razón nos liberará a los seres humanos de nuestras dependencias, de la naturaleza, ¿no? De lo que sea, ¿vale? O sea, esta es la idea fundamental de la Ilustración, ¿vale? Es decir, la razón generará el progreso de la humanidad, ¿vale? Frente a lo anterior, que es estancamiento, ¿vale? La tradición, la escolástica, lo que fuese anterior, ¿vale? Por lo tanto, la razón humana podía comprender el mundo es racional, comprender y mejorar el mundo, desafiando la autoridad de la tradición y la religión. El eslogan de la Ilustración, que debería estar escrito así en letras grandes y luminosas en absolutamente todas las clases de bachillerato, ¿vale? Sapere aude. Ya podéis ir a buscar pintura y escribirlo por ahí en grande en algún sitio, ¿vale? Sapere aude, Atrévete a pensar, Atrévete a pensar. Este es el eslogan de la Ilustración, Atrévete a utilizar tu razón, no a pensar lo que Celso diga, lo que el otro diga. No, piensa por ti mismo, ¿vale? Bien. Atrévete a saber, dice aquí. Atrévete realmente se traduce por a saber, pero atrévete a pensar, ¿no? Para que nos entendamos. Se convirtió en un emblema de este movimiento, alentando a las personas a utilizar su propio entendimiento. Bueno, ya veis las imágenes del lateral. Bueno, quería de alguna manera encontrar una imagen que representase la esclavitud. ¿La esclavitud de qué? De estar atado a unas cadenas, ¿sí? ¿Y cuál es la única manera de liberarse de esas cadenas? Para el movimiento ilustrado, utilizar tu propia razón, Bien. En términos políticos y sociales, la época de Kant estuvo marcada por eventos como la Revolución Francesa, en 1789, que simbolizó la lucha por la libertad, la igualdad y los derechos humanos, es decir, la fraternidad. Y por otra parte, la independencia de los Estados Unidos, 1776. Estos acontecimientos reflejaban el espíritu de cuestionamiento y cambio que caracterizaba a la época. Por otro lado, esto lo debería poner yo separado. Ay, perdón. Ay, perdón, no me deja escribir. Bueno, por otro lado, el avance de las ciencias naturales, especialmente con figuras como Isaac Newton, también influyó profundamente en la filosofía de la época, proporcionando un modelo de conocimiento basado en la razón, la experiencia y leyes universales. Este va a ser, el problema kantiano, ¿no? O sea, Newton, ¿cómo puede Newton establecer leyes universales a través de la observación? ¿Cómo puede Newton establecer leyes universales a través de la observación? Parece sencillo, pero os voy a recordar algo,
si la ciencia funciona a través de la inducción, ¿qué significa la inducción? Pasar de casos particulares a leyes generales, ¿vale? Eso es la inducción, está muy claro. Veo un cisne y es blanco, veo otro cisne y es blanco, veo otro cisne y es blanco, por lo tanto todos los cisnes son blancos, ¿no? Es fácil de entender, ¿no? Veo casos particulares y establezco leyes generales, ¿sí? Veo pasar a un profesor de filosofía y es calvo, veo pasar a otro y es calvo, veo pasar a otro y es calvo, por lo tanto todos los profesores de filosofía son calvos. Dices, uy, algo falla. Si la ciencia funciona mediante inducción, la inducción son generalizaciones. Nunca jamás va a poder establecer leyes universales y necesarias. Y sin embargo, Newton está estableciendo leyes universales. Entonces no funcionará la ciencia a través de la inducción, por mucho que nos digan. ¿Sí o no? ¿Lo entendemos? ¿Vale? Es decir, esta es una de las reflexiones kantianas. ¿Cómo puede ser? O sea, ¿qué es lo que hace la ciencia que le permite establecer leyes universales? Porque no puede ser a través de la inducción. ¿Lo habéis entendido todos el problema de la inducción? ¿Vale? Es que si no, a lo largo del tiempo nos han dicho tantas veces que la ciencia se dedica a la observación y a partir de la observación establece leyes. Y dices, pues no, porque entonces no podría establecer ninguna ley universal. Todo serían generalizaciones, ¿vale? Es decir, la ciencia tiene que hacer otra cosa. No sabemos qué en este momento, ¿eh? Kant va a intentar analizarlo. Bueno, pero lo que quiero que veáis es que como parte fundamental del contexto kantiano, el avance de la ciencia newtoniana, que a través de la razón y la experiencia es capaz de extraer leyes universales, ¿vale? Bien, ¿dónde nació Königsberg? Actualmente Kaliningrado, Rusia. Kaliningrado, Rusia, actualmente. Bueno, creo que sí, no lo tengo claro. Bueno, era la antigua Prusia, Prusia con P, ¿vale? Pero está ahí. Yo esa zona, Lituania, Chechenia, no sé si es Rusia ya o no es Rusia, bueno, da igual, ¿eh? Es eso rojo, ¿vale? Entre Rusia, ¿eh? Bueno, bien, eso rojo, bien. Nació en Königsberg, bien. Esta palabra tiene que tienen que quedarse grabada ya en vuestra mente, porque Königsberg es un sitio que no habíais oído en vuestra vida, ¿no? Y sin embargo conoce todo el planeta, ¿no? Pues todo el planeta que ha pasado por primero de bachillerato, ¿vale? Por segundo de bachillerato. ¿Por qué? Porque nació Kant. O sea, lo único que ha pasado en Königsberg, creo yo, es un pueblecito pequeño de la antigua Prusia, es que allí nació Kant, ¿vale? Y además no salió de allí. O sea, sin ningún género de dudas, yo creo que puedo decir, ahora sí, que Kant es el mayor autor, es el mayor filósofo, ¿vale? Es el mayor autor de la historia de la filosofía, ¿eh? O sea, está Kant y todos los demás. Y pongo por debajo de Kant, incluso me atrevo a poner por debajo de Kant hasta Platón ¿vale? ¿Eh? Y este hombre que escribió la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, la crítica del juicio, bien, este hombre no salió de su pueblo, ¿eh? Lo llamaban el relojero de Königsberg. ¿Por qué el relojero de Königsberg? Porque el relojero del pueblo podía poner el reloj en hora a la hora que pasaba Kant por la puerta por allí, por debajo del reloj, ¿no? Esto nos hace ver hasta qué punto Kant era exacto, era la exactitud en persona, ¿vale? Pero además que se levantaba todos los días a la misma hora, hacía lo mismo, iba a los mismos sitios, ¿vale? Y además con una exactitud de relojero. Dicho por el propio Kant, pasaba tantas horas leyendo y escribiendo que, bueno, se ponía el pañuelo lejos para cuando le caía la moquita por lo menos o tenía que estar, tener que levantarse y así moverse un poco, ¿vale? Y por supuesto Kant ya fue famoso en su época, ¿eh? No es una persona
que hubo que esperar a que se muriera, no, o sea, Kant ya era un revolucionario en su época, ¿vale? Bien, nació en Königsberg en una familia luterana. Pasó casi toda su vida en su ciudad natal, dedicándose a la enseñanza y a la investigación. Fue un estudioso meticuloso y disciplinado, conocido por su vida académica y por sus rigurosos hábitos. Durante la primera parte de su carrera, Kant estuvo influenciado por la filosofía racionalista de Leibniz y Wolff. Primera parte de su carrera, porque Kant no empezó siendo Kant. Sí que empezó siendo Kant de niño, pero no el Kant que conocemos, ¿no? Kant empezó estudiando primero a Leibniz y a Wolff, ¿vale? Racionalistas. Eso es poco menos que decir las influencias de Descartes. Eso es poco menos que decir que Kant empezó de joven estudiando que la razón humana no tenía límites, que con la razón humana los seres humanos podíamos llegar a conocer cualquier cosa, ¿vale? Esto es lo que Kant estudió cuando era joven, pero posteriormente estudió el empirismo de David Hume, que como dice aquí, cuya obra, una investigación sobre el entendimiento humano, le despertó de lo que él describió como su sueño dogmático. Kant lo escribe tal que así. Hume me despertó de mi sueño dogmático. ¿Vale? Recordemos, Hume. ¿Qué es lo que ha dicho Hume? Todo el conocimiento proviene de la experiencia. ¿Vale? Por lo tanto, el origen del conocimiento es la experiencia, pero el límite también del conocimiento es la experiencia. No podremos conocer cosas que están más allá de la experiencia. Entonces, Hume ya dice que de eso de conocer a Dios, ni de casualidad, vamos, el yo, eso no existe. Simplemente hay una colección de representaciones que es lo que tú percibes, ¿vale? Es decir, solo podemos conocer aquello de lo que tenemos experiencia, ¿vale? Esto ya lo dice Hume. La razón no puede llegar a todas partes, no puede conocer aquello de lo que no tiene experiencia. ¿Bien? Y Hume leyó a Kant, perdón, y Kant leyó a Hume. Y Kant escribe, Hume me despertó del sueño dogmático. Falta decir, Hume me despertó del sueño dogmático racionalista. Hume me despertó de esa creencia en que con la razón se podía conocer todo. No, con la razón se puede conocer lo que cae más acá de la experiencia. Lo que cae más allá de la experiencia, ya dice Hume que eso no se va a poder conocer, ¿vale? Perfecto. Este despertar marcó el inicio de su crítica a la metafísica tradicional y su desarrollo de la filosofía crítica, ¿vale? Este despertar marcó el inicio de su crítica a la metafísica tradicional. ¿Por qué? ¿Qué significaba la metafísica tradicional? ¿Cuáles eran las tres ideas de la metafísica tradicional? Dios, alma y mundo. Y la metafísica tradicional pensaba que podía conocer a Dios, al alma y al mundo. Y Kant, a partir de Hume, que le despertó del sueño dogmático, el límite de nuestro conocimiento está en la experiencia, por lo tanto, empezó su crítica a la metafísica tradicional. Ni Dios, ni el alma, ni el mundo como totalidad caen en este lado de la experiencia. Yo no puedo tener experiencia de Dios, no puedo tener experiencia del yo, ni puedo tener experiencia del mundo como totalidad. Por lo tanto, eso va a ser incognoscible en Kant. Bien, a ver, despertar, por favor, estamos aquí delante. Muy bien. Ahora vamos a leer el texto de qué es la ilustración kantiana. Y ahora nos preguntaremos, ¿por qué vamos a leer este texto, Celso? Porque yo creo que este texto se lo tienen que leer todas las personas del mundo, independientemente de que estén estudiando filosofía o no. Pero los que estén estudiando filosofía, más. Si a mí me dijeran 10 textos que hubiera que leerse de filosofía, este sería uno sin ningún género de dudas, ¿vale? Entonces, lo vamos a leer
que no habla de teoría del conocimiento, que lo tengáis claro. Entonces tampoco vamos a hacer el comentario de texto así rápidamente, a ver qué narices dice este texto, porque simplemente lo queremos entender y ya está, ¿vale? No nos van a poner este texto porque no es de epistemología en la EBAU. Lo pongo simplemente porque hay que leerse este texto, ¿vale? Una vez en la vida tienes que leerte el que es la Ilustración kantiana, así es que vamos a hacerlo ya aquí, ¿vale? Entre todos. ¿Qué es la Ilustración? Es la primera frase, que la primera frase es brutal. La Ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. Es brutal esta frase. La Ilustración es la liberación. Nos tenemos que liberar ¿de qué? De nuestra incapacidad. Y además, incapacidad de la que somos culpables nosotros. No le podemos echar la culpa a nadie, ¿eh? Somos incapaces. ¿Por qué? Y ahora nos lo explica, ¿no? La incapacidad significa imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. ¿Vale? Eso es ser incapaz, ¿no? Imposibilidad de servirte tú de tu propia razón sin que haya otro que te diga cómo. ¿Vale? Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia. No, no es que no tengamos inteligencia, sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. Sapere aude. Atrévete a pensar por ti mismo. Atrévete a pensar por ti mismo. Sapere aude. Ten el valor de servirte de tu propia razón. He ahí el lema de la Ilustración. Eso es la Ilustración. Eso es la Ilustración. Aprender a servirte tú mismo de tu propia razón, ¿no? No ser un esclavo de lo que dicen los demás, ¿no? Que no pensar lo que los demás te dicen que tienes que pensar, ¿no? Sino, bueno, ya lo habéis entendido, soy más listo que el hambre. He ahí el lema de la Ilustración. Ya el texto ya lo podríamos terminar aquí, ¿eh? Pero bueno, continuamos un poco más, que lo va a explicar, pero aquí está lo potente, ¿no? Dice, la pereza y la cobardía son la causa de que una tan gran parte de los hombres continúe a gusto en su estado de pupilo, a pesar de que hace tiempo la naturaleza los liberó de ajena tutela. Naturaliter mayorenes, ¿no? Bueno, que aunque ya son mayores, ¿no? Es decir, aunque la naturaleza ya no son críos y sin embargo siguen estando como pupilos, ¿no? Siguen estando a las órdenes de otro, ¿vale? También lo son de que se haga tan fácil para otro erigirse en tutores. ¿Es tan cómodo no estar emancipado? Tengo a mi disposición un libro que me presta su inteligencia, un cura de almas que me ofrece su conciencia, un médico que me prescribe dietas, etcétera, etcétera. Así que no necesito molestarme en pensar, ¿eh? Si puedo pagar, no me hace falta pensar. Ya habrá otros que tomen a su cargo, en mi nombre, tan fastidiosa tarea. Los tutores que tan bondadosamente se han arrogado este oficio, los profesores, los profesores que tan bondadosamente se han arrogado este oficio, cuidan muy bien que la gran mayoría de los hombres considere el paso de la emancipación, además de muy difícil, en extremo peligroso. Es pues difícil para cada hombre en particular lograr salir de esa incapacidad, convertida casi en segunda naturaleza. Por esa razón, pocos son los que, con propio esfuerzo de su espíritu, han logrado superar esa incapacidad y proseguir, sin embargo, con paso firme. Bueno, eso de con paso firme es que es una frase que utiliza mucho Kant, ¿no? Entonces me llama mucho la atención, ¿no? Con paso firme. A vosotros no, ya lo sé, pero a mí sí.
Bueno, porque de vez en cuando está hablando de la ciencia avanza con paso firme. ¿Puede la metafísica hacer lo mismo? O sea, la ciencia, paso firme, ¿no? Ahora, ¿quién es el científico por definición? El que lo ha puesto todo patas arriba pensando por sí mismo. Isaac Newton. Isaac Newton, ese es el modelo de persona que piensa con paso firme. ¿Me entendéis? ¿Vale? ¿Eh? Pero ya es más fácil que el público se ilustre por sí mismo y hasta, si se le deja en libertad, casi inevitable. Porque siempre se encontrarán algunos que piensen por propia cuenta, hasta entre los establecidos tutores del gran montón, quienes después de haber arrojado de sí el yugo de la tutela, difundirán el espíritu de una estimación racional del propio valor de cada hombre y de su vocación a pensar por sí mismo, ¿vale? Es decir, ya tenemos los medios, ya tenemos los medios para pensar por nosotros mismos. Volvamos al principio, solo la primera frase. Es que es brutal. La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. ¿eh? Recordar esto bien, por favor. Recordar esto bien. La única manera de dejar de ser esclavos es la educación. Esa es la única manera de dejar de ser esclavo. Y utilizar tu razón por ti mismo. Utilizar tu razón por ti mismo. Si no, siempre vas a ser esclavo de otro, de tus padres, de tus tutores, de tus profesores, de quien sea, ¿no? Es decir, no, tienes que emanciparte. Por eso os animo de verdad al sapere aude, ¿no? Así, en letras grandes. ¿Os acordáis de la serie de Merlí? ¿Sí? ¿Cómo se llama la serie de Merlí? Sapere aude, ¿vale? Así se llama. Atrévete, atrévete a pensar, ¿no? Y la clase la vamos a dejar ya aquí y creo que es una manera excelente de terminar una clase de Kant. De verdad que nos deberíamos detener a leer este texto porque me parece espectacular y lo tenéis que poner en práctica en vuestra vida. Sapere aude, atrévete a pensar. Bueno, hasta la próxima sesión.